Introducción del COMPES 3866 del 2016. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4.2% en el periodo 2000 a 2014, cifras que han ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de apertura comercial, el estudio de capital, la población activa y los niveles de escolaridad de la misma. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación de capital físico y de fuerza laboral que a aumentos en productividad. Autores como Lederman y Mailomen en 2014 estiman que las ganancias en la productividad, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso de ser capital y el crecimiento de Producto Interno Bruto, PIB, entre los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, el DNP, el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre el 2000 y el 2014. Por el contrario, la PTF restó 0.2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, 4.2% durante el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con una concentración de la producción en bienes con baja sofisticación. Reflejo de dicha concentración es el que las exportaciones colombianas de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron a representar el 60% total de las exportaciones en el 2006 al 33% en el 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumentos en las exportaciones netas, sino por incrementos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004-2014 el PIB nacional creció un promedio de 4.8%, jalonados por un aumento del 6.2% de la demanda interna y frenado por una disminución del 1.4% de las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriores mencionados con el Programa de Transformación Productiva, PDP. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por su ausencia de foco en la solución de fallas de mercado de gobierno, la definición de agendas nacionales de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario, se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo, PDP, que tiene como objetivo exclusivo la solución de fallas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del aparato productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para que los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas internas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento, en particular para que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por lo tanto fomentar el crecimiento sostenido de la economía colombiana en el largo plazo. Este documento COMPES está integrado por 5 sesiones, de las cuales la primera está en la introducción, la segunda parte contiene los antecedentes de política en materia de programas y políticas previas de desarrollo productivo y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que se debe tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. A partir de este marco conceptual
conceptual se estructura la política y los lineamientos que guiarán al accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y las acciones para alcanzar durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016 y 2025. Además de las responsables de cada una de ellas, adicionalmente este capítulo incluye una explicación sobre cómo se financiará la ejecución de esta PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento SCOMPE cierra con una serie de recomendaciones para las diferentes entidades de gobierno nacional responsables del cumplimiento de las acciones estratégicas de esta PDP. Dichas recomendaciones están en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y el Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la agenda integral de competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otros. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados para otra política que resultan complementarios y deberán estar articulados con la presente PDP. Por ejemplo, temas de costos logísticos y de la transporte serán desarrollados en la misión logística que llevará a cabo durante el 2016 en línea con el Plan Maestro Logístico y el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes y justificación. Situación actual: bajos niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación de capital y trabajo que por aumentos en la productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido determinante importante del ingresos de capital de países en las últimas décadas. Siguiendo a IMBS y a Watchar en el 2003, se concluye que Colombia, dado su nivel actual de PIB per capital, debería impulsar la diversificación del aparato productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos en la productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Campo en el 2014 y Rodri en el 2004, consideran que condiciones de competitividad favorables, estabilidad macroeconómica y jurídica, infraestructura y educación no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que requiere acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En ese sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del gobierno nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorporará dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. Antecedentes. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad de la empresa, sectores y cadena, tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque y la estructura de cada iniciativa han cambiado con los años. Sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica: aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad se enfocarán en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación con el encadenamiento entre sectores. No obstante, este plan, contenido en el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva, no llegó a ser implementado por fallas que desencadenaron en una terminación prematura. En
En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la promoción del comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. En este proceso también confluye la creación de los primeros consejos regionales de competitividad que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores: la falta de coordinación y compromiso entre las entidades con injerencia sobre la estrategia y las políticas de competitividad que trascendían del área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. 2. La dificultad de impulsar las políticas y programas por la existencia de un esquema institucional liderado por el Presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernadores en el ámbito territorial. 3. Insuficiente participación del sector privado. 4. Falta de un sistema de seguimiento y evaluación de programas y políticas, teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional con la suficiente jerarquía e integración público-privado, y en virtud del crecimiento firmado Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos en el 2002, se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones y exigencias del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservaba y optimizaba los instrumentos de desarrollo empresarial de previas administraciones. En el 2016 se realizaron 2 evaluaciones a los programas de relacionados con la promoción de la productividad, competitividad y afines desarrollados en 1998 y 2006. Los resultados evidenciaron la baja productividad del 38 de 41 cadenas productivas evaluadas, además de las siguientes fallas. Primero, duplicación de esfuerzos y análisis entre programas del gobierno. 2. Bajo nivel de actividad en instancias de esfuerzo coordinado y transversal. 3. Falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. Y 4. Falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, pymes, y de otras agencias claves para el correcto desarrollo de programas. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignaron en el documento COMPES 3439, Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y la Productividad. Este documento propuso la creación del Sistema Administrativo Nacional de Competitividad y la Comisión Nacional de Competitividad como su instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad con el fin de coordinar las actividades que realizan la instancia pública y privada relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial, se iniciaron los programas de transformación productiva que recogían, entre otros, a los sectores anteriores llamados de clase mundial en el documento COMPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entre estos sectores se incluyeron tantos sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional, como sectores que apenas estaban empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006-2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción con agentes privados, que la existía con antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad que permitieron hacer un mejor seguimiento de los avances en esta materia alcanzados localmente. El sistema apoyó la elaboración de 30 planes regionales de competitividad bajo dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del DNP. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales. Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. En materia de promoción de exportaciones, una evaluación de Banco Interamericano de Desarrollo
encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parece tener impacto sistemático significativo sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas. Además, y de forma paralela, las confederaciones colombianas de Cámara de Comercio, Confecámaras, encontró en el 2011, tras 3 años de trabajo, que el promedio nacional de ejecución de los planes regionales de competitividad fue inferior al 35%, como se cita en Reina, Oviedo y Tamayo 2015, lo cual indica que tanto el diseño del programa de competitividad territorial como la capacidad de las instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Michel en el 2016 también encuentran que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con apoyar a los CRC y de la buena percepción de estos tienen sobre su labor, es de resaltar que todavía existe una importante margen para profundizar y mejorar el apoyo y acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial local, como infraestructura de educación, técnica y tecnología, o incluso seguridad y justicia. El periodo 2010-2016 ha estado caracterizado por un marco institucional definido por el Decreto 1500 de 2012, que redefinió y organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación, bajo nuevos lineamientos, y estableció la articulación de la Comisión Regionales de Competitividad en tal sistema. El decreto definió 3 pilares sobre los cuales el CNCI trabajaría en la formulación e implementación de políticas competitivas, productivas e innovación. En materia de instrumento de política, se optó por una optimización de las herramientas previamente desarrolladas, focalizando puntualmente los esfuerzos en 2 estrategias claves para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad. En primer lugar, se apoyó y amplió el número de sectores cubiertos en el PTP con el ánimo de hacer de estos una locomotora del crecimiento exportador. La segunda estrategia promovió la apertura de nuevos negocios y mercados a través del programa IN Pulsa, que propone por el aumento en el número de emprendimientos innovadores y exportadores. Los resultados, como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los seguimientos gubernamentales realizados a través de información del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados muestran importantes logros en materia productiva. Por ejemplo, entre el 2010 y 2014 se pasó de una producción agrícola de 24 millones de toneladas a 27 millones, jalonadas por hortalizas, maíz, café, azúcar crudo, panela, frutas, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo de 2010-2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó a 8.500 micro y pequeñas empresas que facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Estas y otras acciones contribuyeron a que el país se creara 4.400 empresas de alto potencial en innovación de generaciones de empleo y utilización de tecnología de punta con el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de ProColombia, empresas de 26 departamentos reportaron entre el 2010 y el 2015 negocios por un monto de 10.04 millones con 13.790 compradores de 152 países. Estos negocios se hicieron en el sector como ingeniería y servicio de construcción, materiales de construcción, textil y confecciones, productos agroindustriales y flores y plantas vivas. Respecto a transferencia de conocimiento y tecnología, entre el 2003 y el 2006, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desarrollaron un piloto de intervención empresarial con el objetivo de mejorar la calidad de la gerencia y la productividad de las empresas. Este piloto contó con el apoyo del Banco Mundial y fue implementado por el Centro Nacional de Productividad, CNP. Este programa de extensión tecnológica se diagnosticaron los procesos de mercadeo, gestión humana, producción, logística y finanzas de la empresa beneficiarias,
A partir del diagnóstico se estructuraron planes de mejora y se brindaron apoyo a su implementación a través de adopción de tecnologías de gestión en productos o procesos industriales. Como resultado preliminar, las 47 empresas que participaron en la modalidad individual de programa aumentaron el 16% su calificación en calidad de la gerencia. Tanto el Banco Mundial del 2014 como Crespi, Fernández, Arias y Stein en el 2014 señalan estos mecanismos de intervención con ejes claves de la política de innovación. En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a las empresas y productores agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca el Programa de Desarrollo Rural con Equidad y el proyecto que apoyó alianzas productivas. Entre el 2010 y el julio del 2014 se movilizarán más de 800.000 millones de pesos para más de 3.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiarán a 1.3 millones de unidades productivas agroindustriales. A pesar de lo anterior, Reina, Oviedo y Tamayo en el 2015 advierten las dificultades del gobierno nacional para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a las soluciones verticales y discrecionales. Lo anterior, según los autores, impiden el desplazamiento de los factores productivos hacia los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por Economía Urbana, el DNP, en el 2013 del PTP arrojó, entre varias más, las siguientes recomendaciones. El PTP debe enfocarse en articular y facilitar, evitando involucrarse en la ejecución de instrumentos específicos, lo cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. 2. El éxito del PTP depende críticamente de que la oferta en materia de productividad de las demás entidades se enfoque hacia las apuestas identificadas por el PTP. 3. Urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. 4. La elección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y diversificación y debe tener en cuenta la potencial real de los sectores. 5. Se debe promover la confinanciación por parte del sector privado de las acciones del PTP. 6. Se debe definir criterios claros de entrada, seguimiento y gradación de apuestas productivas. Y 7. Los instrumentos deben enfocarse en el desarrollo regional, propiciando el cierre de brechas. En cuanto al arreglo actual del CNCI, autores como Eslava, Meléndez y Perry en el 2013 sostienen que dicho sistema y la Comisión de Competitividad e Innovación ha facilitado un ambiente sano para la articulación entre diferentes actores del sistema, especialmente entre el sector público y el privado. Los autores también rescatan el rol que ha jugado el sector privado entre el CNCI, específicamente la participación del Consejo Privado de Competitividad, CPC, dentro de los comités ejecutivos del sistema. No solo ha fomentado la colaboración público-privado, sino también ha facilitado la continuidad de la política, especialmente en el periodo de cambio de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos con el convenio del 375 del 2015. Recientemente, la Ley 1753 del 2015 determinó en su artículo 186 la integración del CNCI y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un ecosistema. El CNCCTI, el mismo artículo, ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la organización, articulación y funcionamiento de ese sistema. Dentro de los aspectos que se debe tener en cuenta para su reglamentación está la integración de las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad y CTI, con la CRC de cada departamento, con el propósito de articular sus agendas de trabajo. Para ello, las CRC deberán ajustar la estructura de manera que garantice la participación de dichas instancias. Asimismo, las CRC serán única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que el actual arreglo institucional ha solucionado en buena medida los problemas históricos para la articulación
pública privada en el nivel nacional. Sin embargo, pertenecen los siguientes problemas que han sido recurrentes durante las últimas 2 décadas. Los programas comprendidos en la política de promoción de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo. Si bien estas políticas hayan perseguido el objetivo de largo plazo, esto ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando el funcionamiento de programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. Han existido demasiados ejecutores de acciones públicas para la competitividad y productividad debido a la ausencia de la delimitación estricta y clara de funciones y de esquema de seguimiento y evaluación de resultados. Adicionalmente, la articulación del trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y productividad ha sido deficiente en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y orienten de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales del gobierno nacional hacia la solución de los problemas que aquejan a dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y sofisticación del aparato productivo. En cuanto al diagnóstico y sugerencia de política provenientes en el sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad CPC 2014 y la Asociación Nacional de Empresas de Colombia ANDI 2015 publicaron sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia en la consolidación del presente documento. Principios tales como que a la empresa debe estar en el centro de la política y que a través de la sofisticación y de diversificación la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y desarrollo económico son compartidas por el CPC, la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDEP incluye entre sus acciones algunas de las estrategias sugeridas por esas entidades en materia de transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento, acceso al financiamiento, provisión de capital humano pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales para el desarrollo productivo. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y sofisticación aún no son satisfactorios. Por esta razón, surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial, que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para que concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación sea requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno Nacional. Además de lo anterior, esta política incluye acciones en el material de seguimiento y evaluación de los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación ante la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión. Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas, por lo tanto establece que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental de bajo liderazgo de los actores públicos, privados y regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política del desarrollo productivo, PDP. A partir de allí, establece el tipo de instrumentos en los que se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limitan al desarrollo de ciertos factores que determinan la productividad.
Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre la productividad, diversificación y sofisticación, así como los aspectos técnicos utilizados para definir lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental. Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y sofisticación del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de capacidad institucional en la materialización de las acciones contenidas en esta política. Por último, define los principios que recogen los planteamientos generales de la PDP, los cuales guían la formulación e implementación de instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En la literatura, la economía existe un amplio consenso en el entorno al aumento de la productividad como principio determinante del crecimiento económico en el largo plazo. Con el fin de promover aumentos sostenibles en la productividad, los gobiernos suelen formular el PDP, entendidas según Melo y Rodríguez Clare en el 2006 como aquella política que agrupa estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Crespi, Fernández, Arias y Stein en el 2014 explican que la PDP están justificadas por la existencia de fallas de mercado típicas como una asimetría de información y las fallas de coordinación. En resumen, dicha política está orientada al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada. En vista de lo anterior, el presente documento define que la PDP para Colombia, con un conjunto de acciones articuladas y consistentes que promueve activamente una transformación del aparato productivo hacia actividades más productivas y canastas de producción y exportación más diversificadas y sofisticadas, con mayor potencial de crecimiento, mayor capacidad de agregación de valor y mayor contenido tecnológico. ¿Qué tipo de instrumento incluye el PDP? La PDP incluye instrumentos que buscan resolver las fallas de mercado, gobierno o articulación que afectan negativamente, de manera directa o indirecta, la capacidad de las unidades productivas de tener un aumento sostenible en la productividad y canastas de producción más diversificadas y sofisticadas. Siguiendo a Crespi, Fernández, Arias y Stein en el 2014, estas fallas se constituyen en barreras que impiden a unos varios mercados asignar eficientemente los recursos y maximizar los bienestar social. Estos obstáculos pueden dividirse, entre otros, en problemas y asimetrías de información. Ocurren cuando los agentes económicos no cuentan con la información suficiente para tomar decisiones respecto a un bien o servicio, o les es difícil o costoso acceder a dicha información. También ocurre cuando los agentes que participan en una transacción tienen información más completa que contraparte. Externalidades son los beneficios o costos generados sobre terceros por un producto, iniciativa o acciones, sin que los terceros paguen por los beneficios recibidos o sean compensados por los costos que asumen. Como consecuencia, los precios del mercado no reflejan los costos o beneficios para la sociedad de un producto, iniciativa o acción. Fallas de coordinación se refiere a la incapacidad de los agentes públicos o privados de coordinar sus planes de inversión con el fin de invertir en proyectos con alto beneficio social o privado. Para identificar los instrumentos del PDP que pueden resolver las anteriores fallas, Crespi, Fernández, Arias y Stein en el 2014 han definido un marco lógico a partir de las dimensiones. Alcance. Se debe analizar si el instrumento beneficia a todos los sectores de la economía o a algún sector en particular. Tipo de inversión. Se debe establecer si el instrumento es un bien público o una intervención de mercado. Al cruzar las dos dimensiones mencionadas se obtienen los siguientes tipos de instrumento. Primero, provisión de bienes públicos transversales. Segundo, provisión de bienes públicos en sectores específicos. Mejoras en el control fitosanitario en el sector de frutas y verduras. Tercero, intervención de mercado transversal. Cuarto, intervención del mercado sectorial.
instrumento que impulsa a proteger o subsidian actores específicos en sectores particulares. Marco para la identificación de instrumentos y ejemplos. Bienes públicos. Garantizan derechos de propiedad. Intervención en el mercado. Subsidian a la inversión en equipos de tecnología de punta. Control fitosanitario en el sector de frutas, hortalizas. Deducciones tributarias al sector de hostelería. Reproducir sus acciones sin tener que asumir los costos iniciales del desarrollo y por lo tanto la unidad productora en cuestión no recibe una retribución suficiente por el efecto positivo de su acción para la sociedad. Estas fallas se pueden manifestar de diversas formas. A nivel de la unidad productora hay casos en los que no existen los incentivos para producir bien que podría ser rentable porque quien demandaría dicho bien no inician aún sus actividades productivas precisamente porque tal bien no existe. En otro caso, una unidad productora puede carecer de incentivos para trabajar con otras de forma cooperativa, a pesar de que ello se podría permitir cubrir colectivamente los costos hundidos. Las fallas de coordinación también pueden ocurrir entre agentes públicos y privados. Por ejemplo, puede existir la descoordinación en los tiempos de inversión cuando el sector privado no tiene incentivos para intervenir sin la inversión del sector público y viceversa. Cada uno de estos tipos de instrumentos conlleva a desafíos diferentes. Crespi, Fernández, Arias y Stein en el 2014 hacen énfasis en los retos asociados a los instrumentos de carácter sectorial, pues de no implementarse de una manera clara y transparente, corren el riesgo de concentrar beneficios y rentas en el sector particulares con alta capacidad de presión. Por su parte, el riesgo de las intervenciones de mercado es que los recursos podrían ir directamente a las ganancias de las unidades productoras beneficiarias. Estos dos aspectos muestran la importancia de utilizar intervenciones de mercado sectoriales solo cuando son únicamente alternativa de política para dar solución a la falla de mercado identificada. De igual manera, pueden presentarse en distintos problemas en el proceso de implementación de cada tipo de instrumentos. Para minimizar estos problemas y mitigar los posibles riesgos es necesario tener en cuenta una serie de preguntas claves que deben responder el proceso de diseño y selección del mismo. En el caso de bienes públicos transversales es necesario saber si los inversionistas son costo efectivas. Para los bienes públicos sectoriales, el desafío es cómo identificar y proveer bienes o servicios colectivos faltantes en el mercado. En cuanto a las intervenciones de mercado transversales, es necesario identificar claramente la falla de mercado y verificar que la intervención la resuelva directamente. Por último, para la intervención sectorial se debe analizar los criterios para seleccionar los sectores y la duración de los beneficios. El anexo C es un resumen de estos desafíos, los problemas asociados a cada tipo de instrumento y las preguntas claves para procesos de elaboración. Los instrumentos de una PDP buscan incidir de manera directa a la productividad. Por esta razón responden a las inquietudes del sector privado y de la comunidad en general respecto a cómo mejorar los procesos en las unidades productoras, cómo lograr una mayor eficiencia en uso de insumos, incluidos aquellos provenientes del capital natural como el agua y la energía. Cómo garantizar que dichas unidades de producción cuenten con el personal para liderar e implementar esas mejoras, y con ellas puede financiar sus procesos de transformación productiva, entre varios interrogantes más. En vista de lo anterior, una PDP debe concentrarse principalmente en la provisión de bienes públicos sectoriales y intervenciones de mercado transversales que generarán los incentivos para que las unidades productoras inviertan en mejorar su productividad y en diversificar y sofisticar sus canastas de bienes y servicios. ¿Cuáles son los determinantes de la productividad? Para el propósito de ilustración, los determinantes de la productividad se pueden clasificar en tres tipologías dependiendo de su alcance.
Determinantes que afectan a la eficiencia de la unidad productora. Son los factores que operan al interior de la unidad productora y sobre los cuales los productores tienen cierto nivel de control. Estos factores están relacionados, entre otras cosas, con la generación, transferencia, absorción y adopción de conocimiento y tecnología. Determinantes relacionados con los factores de producción son aquellos aspectos asociados a la provisión efectiva, eficiente y pertinente a los factores que son relevantes para su unidad productora. Tal es el caso, por ejemplo, del capital humano adecuado para los procesos productivos, del capital financiero necesarios para la adquisición o mejora del capital físico de tierra y del capital natural, que es fuente de los recursos y materiales necesarios para el sistema productivo. Determinantes relacionados con el entorno competitivo de los procesos productivos. Son aquellos que facilitan la generación de un entorno competitivo y promueven las modificaciones que se requieren en los procesos productivos de las unidades productoras para aumentar las posibilidades de acceso a las mismas o a los mercados extranjeros. Tal es el caso de las cadenas de valor, los sistemas de calidad y la exposición a mercados internacionales. Siguiendo a Isaacson, 2007, la literatura de crecimiento económico suele interpretar las dos primeras categorías como determinantes de la productividad en el mediano plazo, mientras que aquellas variables relacionadas con el entorno competitivo y eficiente inciden especialmente en el crecimiento de la productividad en el largo plazo. A continuación se explica cómo los determinantes contenidos en cada una de esas categorías afectan la productividad. Determinantes de la productividad por niveles de acción. Determinantes de la productividad en el entorno son el encadenamiento productivo, calidad, comercio exterior. Factores de producción. El determinante es el capital humano y financiamiento. En la unidad productora, la transferencia de conocimiento y tecnología, innovación y emprendimiento. Determinación a nivel de la unidad productora, innovación, emprendimiento y transferencia de conocimientos y tecnología. Uno de los elementos centrales para promover una transformación productiva es la innovación. Así parece indicarlo el gráfico 2, que muestra una aparente relación positiva entre el PTF y el índice global de innovación y entre estas dos variables y el PIB per capital. Por otra parte, existen dos tipos de transferencia y absorción del conocimiento y la tecnología, cada uno de los cuales afecta de manera diferente la productividad. En el primero lleva a las firmas hacia la frontera de posibilidad de producción y logra efecto de alcance. Esto tiene que ver con conocimientos y tecnologías ya probados, los cuales generan ganancias incrementales en el desempeño de las firmas. Segundo tipo, expande la frontera del conocimiento y está ligado al mundo de las instituciones generadoras de conocimiento, los mecanismos para que éste cree y acumule. Respecto al primer tipo de transferencia de conocimiento y tecnología, McKinsey y Company 2015 afirman que esa presenta efectos inmediatos en la productividad y que entre el 75% y 82% de la productividad potencial de los países emergentes provendrá de mover sus firmas hacia la frontera eficiente a través de estrategias de incorporación de conocimientos y métodos de tecnología ya existentes e implementados con éxito en otras economías. En cuanto a los canales a través de los cuales ocurre la transformación de conocimiento y tecnología que afecta positivamente a la productividad, cabe mencionar que ha sido demostrado por diferentes autores que los países adquieren conocimientos existentes en otros países vía I+D y asistencia técnica, entre otros. Por su parte, Arbeláez y Parra en el 2009 encontraron que la implementación de mejoras en el proceso de gestión y de mercado aumentó la productividad y las ventas de firmas colombianas. Finalmente, cabe mencionar que los ingresos de los pequeños productores agropecuarios que tienen asistencia técnica son de 2.2 veces los ingresos de aquellos que no reciben dicha asistencia. Respecto al segundo tipo de transferencia de conocimiento y tecnología de los países más cercanos a la frontera de producción, con trabajadores más adecuados y productivos y de mayor inversión en procesos de investigación, desarrollo e innovación, presentan aumentos en la productividad. Según Gelek y Van
Pontelberg de la Poterie 2001, la generación de conocimiento liderado por las mismas facilitan el surgimiento de emprendimiento de alto valor agregado que a través de nuevos procesos de producción dan lugar a bienes y servicios nuevos y de mayor calidad. Estima que el 18% de la productividad potencial de los países emergentes será producto de desplazamiento de la frontera del conocimiento. Determinantes relacionados con la provisión de factores de producción. Capital humano. Existe consenso en la literatura sobre el efecto positivo de la educación y la capacitación del capital humano en el aumento de la productividad, mientras la educación básica, media, técnica y tecnología facilitan la absorción y utilización de crecimiento, de conocimiento y tecnologías. La educación profesional y de posgrado es indispensable para la generación de procesos innovados. Las diferencias entre las habilidades y el nivel educativo de los trabajadores y aquellas demandadas por los empleadores son habitualmente en los mercados laborales. Sin embargo, un persistente escasez y disparidad entre estas variables se suelen reflejar problemas estructurales en dichos mercados que disminuyen la productividad laboral y restringen el crecimiento económico de los países. De acuerdo con Hausmann y Rodri en el 2006 y Rodri en el 2008, la escasez de capital humano es una de las principales limitantes en un proceso de sofisticación y diversificación del aparato productivo. Sigue financiamiento. Autores como Isaacson 2007, Yanjo, Howe y Mayer 2005 resaltan cómo la sofisticación del sistema financiero mejora el aprovechamiento de las oportunidades de inversión. El sector financiero también garantiza una distribución más eficiente de los recursos en el aparato productivo, una mayor acumulación de capital físico, una mejor transferencia y adaptación de tecnología y una mayor especialización en la economía. Por vía de estos canales, el financiamiento incide en el incremento de la productividad, lo cual a su vez permite a los países converger hacia la frontera de producción a una mayor velocidad. Las asimetrías de información en el mercado financiero sobre la calidad de los proyectos pueden generar una asignación ineficiente de recursos. Como resultado, se puede terminar financiando firmas o proyectos poco productivos sobre otros más productivos, lo cual retrasa el crecimiento de la productividad agregada. Determinantes del entorno. Encadenamiento de productivos. Las generaciones de encadenamiento productivos y la inserción de cadenas globales de valor incentiva a las empresas a realizar procesos de modernización o escalamiento de procesos o productos. Esto implica reducir costos, incrementar la productividad y mejorar la flexibilidad a través de la reorganización del sistema productivo. También puede llevar a la firma de moverse de actividades que generan bajo valor a otras de alto valor agregado, impulsado la diversificación y sofisticación de la producción. Por ejemplo, en Singapur se implementó un programa de mejora de la industria local que realizó emparejamientos y fomentó alianzas entre compañías multinacionales específicos y proveedores de potenciales. La evolución de los resultados lograron en los primeros años mostró una productividad de los proveedores que aumentó en el 17%, mientras que el valor agregado por trabajadores creció en un 13.7%. Calidad. Como lo sugieren Sanetra y Marvan en el 2001, el ingreso al mercado globalizado está determinado por la existencia de un gran número de normas y reglamentos técnicos que aplican los productos que allí se trazan. La observancia de dichas normas están directamente asociadas con la existencia de una política de calidad, la cual, según Spriegel en 1993, deben implementarse desde la producción primaria hasta la entrega del producto consumidor final. Según Torres Velázquez en el 2010, este tipo de política facilitan el cumplimiento del objetivo económico como la estandarización de procesos productivos, la compatibilidad de bienes y la reducción de costos de transacción. El logro de estos objetivos tiene efecto de incremento en el nivel de productividad y eficiencia de las empresas.
la cual refleja un aumento de sus exportaciones. Swan, Temple y Schumer en 1996 calcularon que para el caso del Reino Unido el cumplimiento y certificación de 100 nuevos estándares de calidad tenía potencial de incrementar la exportación en un 48%. Comercio exterior. El comercio internacional afecta positivamente la productividad de varias maneras. En primer lugar, genera un efecto de reasignación de recursos hacia firmas más productivas y mayor escala de producción en esas, mientras las menos productivas salen del mercado. En ese mismo sentido, Bernard Change, Redding y Scott en el 2007 encuentran que la reasignación intrasectorial e intersectorial de factores de producción como resultado de una apertura de comercio internacional aumenta la productividad de los sectores en los que el país tiene ventaja comparativa. Por otra parte, el comercio y la inversión transaccional son los medios a través de los cuales se transmiten las nuevas tecnologías y producción y construyen nuevas capacidades productivas. Por su parte, Casahar y Rodríguez en el 2008 sostienen que el acceso a una mayor variedad y calidad de los insumos derivados del comercio son una fuente de incrementos en productividad. Finalmente, cabe mencionar que para competir en mercados internacionales las empresas suelen invertir en procesos de innovación, absorción y transformación de conocimientos y tecnologías con el fin de adaptar sus bienes y servicios a los estándares internacionales, limita el crecimiento de la productividad. Priorización de apuestas productivas. A continuación se explican las bases conceptuales a tener en cuenta en ejercicios eficientes de priorización de apuestas productivas con el fin que estos redunden en una diversificación del aparato productivo hacia actividades con mayores niveles de productividad y sofisticación. ¿Para qué diversificar y sofisticar? Según la evidencia empírica, Hobson, los países suelen lograr aumentos en su crecimiento económico cuando implementaron procesos de diversificación que les permiten producir bienes con un nivel de sofisticación mayor al nivel de aquellos productos que conforman su actual canasta de producción, siempre y cuando la capacidad requerida para producir los bienes más complejos no dice mucho que la capacidad ya instalada. Similarmente, Hausman y Roder en el 2003 resaltan la importancia del proceso de descubrimiento de nuevos productos como motor de desarrollo económico en países en los que no existe total claridad respecto a los cuales son los bienes para cuya producción existe ventajas. Por su parte, resaltan la importancia de la diversificación en las etapas iniciales del desarrollo productivo como determinante de la productividad. Existe evidencia que las unidades productoras usualmente descubren poco a poco su potencial gracias a procesos de diversificación y posteriormente se concentran en la actividad de mayor productividad, la cual a su vez jalonea el crecimiento agregado de esta última variable. La producción de bienes más sofisticada no solo genera mayores ingresos, sino también mejora en productividad. Según Crespi, Fernández, Arias y Stein en el 2014, los sectores más sofisticados tienden a desarrollar y utilizar capacidades productivas y tecnologías avanzadas, las cuales pueden ser posteriormente absorbidas y transformadas por otros sectores y generar aumentos en la escala de producción. En síntesis, los procesos de diversificación son convenientes y relevantes en una economía en la medida que contribuyan a identificar apuestas sofisticadas para cuya producción dicha economía puede tener ventaja. ¿Por qué es necesario priorizar? Como se explicó previamente, los instrumentos de la política para promover el desarrollo productivo se puede clasificar en 4 tipos. Primero, bienes públicos transversales. 2. Intervención del mercado transversal. 3. Bienes públicos sectoriales. 4. Intervenciones del mercado sectorial. Los últimos tipos, conocidos con instrumentos sectoriales o verticales, involucran acciones que conciernen a sectores productivos específicos. Sin embargo, la limitan disponibilidad de tiempo y recursos financieros, hace imposible atender a todos los sectores y obliga a priorizar apuestas productivas
ya sean sectores económicos o grupos productivos. Por esta razón es necesario diseñar una estrategia para priorizar estas apuestas productivas, las cuales se denominarán en adelante sectores prioritarios, sin perjuicio de que el ejercicio efectivo de identificación de prioridades defina sectores o grupos productivos. Priorización y fallas de mercado de gobierno o de articulación. La presente PDP contiene únicamente instrumentos que apuntan a solucionar fallas de mercado, de gobierno o de articulación, que dan lugar a barreras que impiden que las empresas puedan aumentar su productividad, sofisticación y diversificación. Por este hecho, es necesario que los criterios de priorización usados apunten a identificar y atender productos que no han podido alcanzar su potencial de crecimiento en términos de producción, ventas o exportaciones debido a la presencia de tales fallas. Focalizar la política en productos con bajo potencial de crecimiento implicaría gastar recursos en actividades que podrían tener bajo impacto en el valor agregado y la productividad de la economía nacional. El alto potencial de crecimiento se puede medir evaluando si existe una demanda internacional o nacional creciente del producto respectivo, o si es posible demostrar que el surgimiento del producto es cuestión generada su propia demanda, ya sea porque, por ejemplo, se trata de un nuevo producto o porque es una variedad o calidad diferente de un producto ya existente. Para lograr identificar los productos que han podido alcanzar este potencial debido a la presencia de fallas de mercado, de gobierno o articulación, la solución ideal sería identificar las fallas que afectan a cada producto y posteriormente atender a aquellas más recurrentes y que registren en mayor medida el crecimiento de productividad. Sin embargo, esta opción es inviable a términos financieros y operativos. Lo anterior obliga a pensar en una metodología alternativa viable que maximice la probabilidad de que los productos que se prioricen tengan un potencial de crecimiento en producción, ventas o exportaciones que no haya materializado como consecuencia de una o más fallas. En ausencia de fallas de mercado, una economía abierta destinará sus factores de producción a la generación de bienes y servicios en los que exista una ventaja comparativa, es decir, aquellos en los que el país o región es más eficiente para producir o exportar que otros. El presente documento se utilizarán dos definiciones complementarias de ventaja comparativa. La ventaja comparativa revela VCR y la ventaja comparativa latente VCL. La VCR se representa cuando la participación de las exportaciones de un producto en las exportaciones totales de un país o región es mayor que la participación de las exportaciones mundiales de ese mismo producto en las exportaciones mundiales agregadas. La VCL es aquella ventaja comparativa que el país o región tiene dadas sus características naturales, geográficas, institucionales o económicas, entre otras, pero por alguna falla de mercado no se traduce en exportaciones lo suficientemente grandes como para dicho país o región tenga una VCR en el producto respectivo. Cabe mencionar aquí que es un país o región que pueden tener una VCL aún productos o variedades que nadie produce en la actualidad. Una asignación en factores productivos que no garantice aprovechamiento de todo el potencial que tienen los productos con ventaja comparativa, en teoría una señal de presencia de una o varias fallas de mercado. Por esta razón, un criterio de priorización debe tener en cuenta este tipo de productos. En resumen, se debe cumplir dos criterios al momento de priorizar apuestas productivas. Primero, tener potencial de crecimiento en ventas o exportaciones. Segundo, que el país cuente con una VCR o VCL para su producción. Es posible afirmar que una determinado momento un sector estará necesariamente en una de las siguientes situaciones: A, con VCR o VCL y potencialmente el crecimiento; B, con una VCR o VCL y sin potencial de crecer más, sin ningún tipo de ventaja comparativa, independientemente de que tenga o no potencial de crecimiento. Dado que los instrumentos de una PDP están orientados a identificar y a entender fallas de mercado, los productos en las situaciones B y C no deben de ser priorizados. Los criterios hasta aquí propuestos no garantizan que los productos
en la situación A no hayan crecido a su mismo potencial como consecuencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación. Por lo tanto, posteriormente a la identificación de productos o sectores en la misma A, es necesario indagar cuáles son las fallas que están frenando el crecimiento en producción, ventas o exportaciones, o la conversión de una ventaja latente en una ventaja revelada, los productos o sectores en A, en los que se verifique la presencia de fallas de mercado, de gobierno o de articulación, deben conformar el conjunto de apuestas identificadas como posiblemente prioritarias. Es previsible que las fallas asociadas en los sectores VCR y con BCL difieran entre sí, los cuales implican que los instrumentos también deben diferir en sectores con VCR. Suelen presentarse típicamente problemas de asimetrías de información y fallas de gobierno que dificultan que los sectores desarrollen todo su potencial de crecimiento en ventas o exportaciones, mientras que los sectores con BCL priman las fallas de coordinación y los problemas de apropiabilidad que impiden el surgimiento de nuevos sectores. Enfoque territorial y sostenible. La disposición de factores de producción, condiciones ecológicas y geográficas, recursos naturales, capital humano, los costos de transporte, el nivel de ruralidad, la capacidad institucional, entre otros, son factores que inciden en las ventajas comparativas reveladas y latentes y que pueden diferir de manera marcada entre departamentos. Lo anterior implica que el ejercicio de priorización de apuestas productivas debe tener un enfoque territorial, es decir, debe realizarse en cada departamento. De igual forma, en la medida en que las fallas de mercado difieran entre sectores con BCR y sectores con BCL, se requerirá instrumentos de política distintos en cada departamento para solucionar las respectivas fallas en función de prevalencia de tipo de ventaja. Marco institucional. Una PDP requiere un marco institucional que propicie el entorno adecuado para garantizar el éxito de política en el corto, mediano y largo plazo, como señalan Crespi, Fernández, Arias y Stein en el 2014. Una PDP requiere centrarse no en las mejores prácticas de la política, sino en las prácticas que mejoran adecuaciones a las capacidades institucionales. En la misma línea, estas políticas necesitan entidades sólidas con capacidad para diseñar, implementar, monitorear, evaluar y articular con estos actores, incluyendo el sector privado. En este sentido, el diseño de la institucionalidad debe responder principalmente a dos desafíos. La dimensión sistemática de la política se refiere a la necesidad de abordar el problema principal a partir de una visión global que identifique las diferentes componentes, procesos, actores y relaciones del sistema. A partir de este enfoque, es posible formular tanto diagnósticos como los objetivos y estrategias relacionadas con los procesos. Por ejemplo, de planeación e implementación de instrumentos que ejecuten los actores del sistema en el día a día para su funcionamiento. La gobernabilidad se refiere a las instancias, incentivos y reglas que faciliten el engranaje del sistema para la obtención de un resultado que promueven la participación y facilitan la articulación entre los distintos ministerios y agencias del gobierno nacional, entre el sector público y el privado, y entre el nivel nacional y las regiones. Para ello, la institucionalidad debe diseñar esquemas para que múltiples agencias encargadas de diseñar y ejecutar políticas verticales logren articularse para el desarrollo de estrategias integrales. Adicionalmente, es necesario que la institucionalidad pública genere los incentivos para que la política tenga continuidad en largo plazo, pero también rendimiento en corto plazo. Principios de la PDP. A partir de los conceptos explicados hasta el momento, se ha definido 7 principios principios rectores de la política del desarrollo productivo. Con estos principios se busca crear mecanismos claros y transparentes en la selección de estrategias e instrumentos tanto como a corto como a largo plazo, así como garantizar que estos efectivamente respondan a los objetivos generales y específicos de la política. Los principios son: la PDP incluye únicamente instrumentos específicos para resolver fallas de mercado, de gobierno y de articulación que afectan negativamente. Primero, la prioridad, determinantes aquí presentados. Segundo, la diversificación y sofisticación del aparato productivo.
En la PDP, en fundamental la coordinación de gobierno, empresa, academia, nación-región y al interior del sector público. Este sentido de la PDP está articulada en otras políticas. Además, la PDP propicia espacios permanentemente de diálogo en el sector privado para su seguimiento y para la identificación conjunta de problemas complejos y combinantes y su posible solución. La PDP incorpora únicamente instrumentos de la política cuya correcta aplicación sea factible en el entorno institucional colombiano. Por lo tanto, evolucionará a la par por las mejoras en la capacidad institucional del Estado. La PDP tiene una naturaleza experimental, por lo cual contiene preferiblemente instrumentos con efectividad y eficiencia demostrados a través de evidencia empírica o programas pilotos. Igualmente es intensiva en seguimiento y evaluación de garantizar el mejoramiento de los instrumentos utilizados. La PDP privilegia instrumentos de desarrollo productivo que son bienes públicos sectoriales o intervenciones de mercado transversales. Para el caso de instrumentos sectoriales, la PDP establece criterios claros y transparentes de que priorizan los instrumentos y focalizan de apuestas productivas, dentro de los cuales prevalece la tendencia de ventajas comparativas por parte de estas apuestas. Los instrumentos diseñados o ejecutados bajo los lineamientos de PDP tendrán en cuenta la naturaleza urbana o rural de la población beneficiaria de los mismos, siempre que ellos se consideren relevante. La PDP promueve el uso eficiente del capital natural, factor de producción fundamental en el contexto actual para alcanzar procesos sostenibles de aumento de la productividad. Diagnóstico. En esta sesión se realizará primero un diagnóstico general sobre la productividad en Colombia, para posteriormente sustentar que la baja productividad del aparato productivo responde principalmente a tres causas: fallas del mercado o de gobierno que afectan el desempeño determinante de la productividad, bajos niveles de diversificación, sofisticación y baja capacidad de articulación institucional. Tradicionalmente se ha utilizado dos indicadores para medir la productividad: productividad laboral, PL, y productividad total en factores PTF, también llamada productividad multifactorial. Mientras la primera medición muestra el nivel de producto por cada trabajador, la segunda refleja el aporte al producto de las variables diferentes de los factores tradicionales, típicamente capital y trabajo, que inciden sobre la producción, la cual permite corregir las variaciones en la medición causadas por la intensidad del uso del capital por parte del factor de trabajo. Por lo tanto, cuando aumenta la PTF, necesariamente aumenta la PL, pues los crecimientos de la PTF dan lugar a aumentos de la producción, que por definición no están asociados a aumentos en el trabajo. Lo contrario no necesariamente es cierto. Aumentos en la PL pueden estar asociados a crecimientos nulos o incluso a caídas en la PTF en las medidas que tales aumentos provengan de un auge en la inversión en capital. Colombia ha tenido un importante rezago en materia de productividad. La PTF tuvo un crecimiento anual nulo o negativo durante 12 años en el periodo 1991-2015. Por el contrario, países de referencia tuvieron tasas de crecimiento de la PTF casi siempre superiores a Colombia en ese mismo periodo. Según el Banco Mundial, este estancamiento ha sido disminuido en el 0.5 puntos porcentuales al crecimiento de la PIB en Colombia. Se observa que la PTF de los distintos sectores de la economía colombiana crecieron a tasas diferentes entre el 2001 y el 2010, mientras el sector de servicio fue el que más contribuyó al incremento agregados en la productividad. El aporte del sector industrial fue de apenas del 0.1. Para el caso del sector agropecuario, la tasa de crecimiento anual de la PTF para el periodo 2001-2010 fue del 2.3%. Como consecuencia del bajo crecimiento de la PTF, la productividad laboral de Colombia ha permanecido en niveles casi constantes durante la última década. A causa de lo anterior, el crecimiento económico del país obedeció a las últimas décadas más a la acumulación de trabajo que a incrementos de productividad laboral.
La minería fue la única rama de actividad económica con crecimiento promedio significativo de la productividad laboral en el 2008 y 2015 debido a la baja concentración de empleo y su intensivo capital. Las demás ramas tuvieron crecimiento promedio menores al 1% o negativos. Adicionalmente, el empleo se ha concentrado en los últimos años en la rama de baja productividad como comercio, servicios comunales y agricultura. En ese mismo sentido, la misión del sistema de ciudades de DNP encontró que solo el 4% de las empresas de dicho sistema pertenece a sectores transables, son altamente productivas, generan el 12% de empleo en sus áreas de influencia. Por el contrario, el 60% de las empresas pertenecen a sectores no transables, poseen baja productividad y generan el 39% de empleo. Es importante mencionar que la heterogeneidad del crecimiento de la productividad laboral en Colombia tiene no solo una dimensión sectorial, sino también otra territorial. Las condiciones geográficas, el acceso a los recursos naturales, la calidad y la cantidad de fuerza laboral y los costos de transporte, entre otros, son algunos de los factores que varían entre las regiones e inciden en la productividad de las unidades productoras. Estas diferencias se reflejan en las brechas de productividad laboral en departamentos. Mientras la Cauca creció 6.5% en la última década, la de Cundinamarca creció un 0.88%. Se observa además que la productividad tendió a ser mayor en promedio en aquellos departamentos con mayor tamaño económico. Lo anterior exige de estrategias diferenciadas de desarrollo productivo y pone de presente la existencia de oportunidades de aprovechamiento de altos niveles de productividad en algunos sectores a través del desplazamiento de factores de productividad hacia los mismos. Desempeño en Colombia, los determinantes de la productividad, la diversificación y la sofisticación. A continuación se explican las fallas de mercado de gobierno que están limitando a Colombia al desarrollo de determinantes de productividad requeridos para que el país mejore sus niveles de productividad, diversificación y sofisticación. Baja actividad innovadora y de emprendimiento y dificultades para apropiación de conocimiento y tecnología. Bajas capacidad del aparato productivo para la adopción y adaptación del conocimiento y la tecnología existente. La adopción y adaptación del conocimiento y la tecnología al interés de las unidades productoras y de emprendimiento en Colombia es baja. Según la encuesta de innovación y desarrollo de tecnología, solo el 7% del monto invertido por la empresa en actividades de ciencia, tecnología e innovación tienen como fin la transferencia de tecnología o adquisición en otros conocimientos. En relación con la transferencia de conocimientos y estrategias existentes, la capacidad y prácticas gerenciales representan una de las mayores oportunidades para las empresas con menores niveles de desarrollo. El sector privado colombiano presta una baja calidad gerencial con respecto al parámetro internacionales, lo cual limita la absorción de conocimiento existente para el desarrollo de negocios. De acuerdo a los resultados de la encuesta mundial, la calidad de gerencia de las pymes en Colombia ocupó el último lugar en Sudamérica, con una calificación del 2.5 sobre 5. Lo anterior contrasta drásticamente con la percepción que los empresarios colombianos tienen sobre su capacidad gerencial, la cual recibe una calificación promedio del 3.76. Esto implica que las brechas entre realidad y autopercepción en Colombia en esta materia es más grande entre los países de la región. Las cifras anteriores reflejan diversas fallas de información, pues dan cuenta no solo del desconocimiento de prácticas gerenciales de frontera, sino también de un desconocimiento de la existencia de esas prácticas y de su calidad relativa respecto a las prácticas propias. Débil esquema de servicios de asistencia técnica y empresarial para la transferencia de conocimientos y tecnología. El 45% de las empresas innovadoras y potencialmente innovadoras perciben como un obstáculo para la innovación de la escala de información sobre tecnologías disponibles. Este porcentaje aumenta al 53% cuando se trata de empresas no innovadoras, una razón por la cual las empresas no hacen uso del conocimiento o adoptan tecnologías existentes es el bajo nivel de desarrollo del mercado de empresas dedicadas
a la interconexión entre quienes tienen conocimientos y quienes los demandan. Lo anterior refleja fallas de coordinación para el desarrollo del mercado de servicios de desarrollo empresarial, SDE, que a su vez están relacionados con problemas de información, como explica a continuación. La SDE constituye un conjunto de mecanismos tradicionalmente no financieros orientados a mejorar el desempeño empresarial, entre los cuales se encuentran actividades relacionadas con la transferencia de conocimiento y tecnología. En Colombia, de acuerdo con los resultados de estudios realizados por ProPaís 2012, el 83% de 178 empresarios encuestados afirman haber contratado a SDE en los últimos 5 años. Sin embargo, gran parte de la actual oferta de SDE se diseña sin conocer el detalle del conjunto de oferta local y regional, lo cual dificulta la definición y complementariedades, sinergias y las especificaciones. Este estudio a su vez identifica un bajo nivel de apoyo en el sector productivo en aspectos básicos como en la operación logística, en el mercado de la gerencia y la administración. La tabla 2 resume las falencias en ofertas de servicios de desarrollo empresarial mencionadas con mayor recurrencia en empresarios. Por su parte, en el sector agropecuario, según cálculos de la PNP con base en la encuesta de calidad de vida del 2011 del DANE, solo el 4.3% de los hogares rurales tuvieron acceso a asistencia técnica agropecuaria. Entre las principales razones de la baja tasa de provisión de asistencia se puede mencionar altos costos para el cubrimiento en zonas apartadas y problemas de disponibilidad, idoneidad de operadores, desconocimiento para diseñar e implementar estrategias que respondan a las necesidades específicas del productor, falta de programas de formación y certificaciones tensionistas, descoordinación entre las administraciones municipales y los prestadores. Además de lo anterior, solo 4 departamentos del país concentran el 40% del servicio de asistencia técnica agropecuaria, y por el contrario existe una escasa cobertura en departamentos como el Atlántico, Cesar, Magdalena, Valle y los antiguos territorios nacionales. En cuanto al IED en Colombia, canal transición habitual, conocimiento y tecnología, como se explicó en el marco conceptual, se observa que en el 2010 y 2014 presentó el crecimiento del 150%, generado principalmente por el sector de hidrocarburos, que tuvo una participación promedia del 35% del total de la IED en el país del periodo. Sin embargo, en el 2015 la IED es el sector de hidrocarburos cayó el 35%, mientras la IED del resto de los sectores disminuyó el 23%. Debilidades de los agentes para innovar y emprender. De acuerdo al Crespis Fernández Arias, en el 2014 poseer una masa crítica de unidades productoras que realicen actividades de innovación es esencial para fomentar la productividad, la diversificación y la sofisticación de la economía. Sin embargo, la EDI del DANE muestra que en Colombia el porcentaje de empresas del sector manufacturero clasificados como la innovación tiene tendencia a crecimiento en los últimos años, pasado del 60.6% para el periodo 2009-2010 a un 76.8% en el periodo 2013-2014. La misma tendencia se observó en el porcentaje de empresas clasificadas como innovadoras de la EDI para el sector servicios, en la que el porcentaje se incrementó del 60% en el 2010-2011 a 71% en el 2012-2013. Además de procesos de innovación en las empresas ya existentes, una economía más compleja e innovadora demanda la creación de empresas que generan mayor valor agregado. Sin embargo, la evaluación del Global Enterprise Monitor PEN de 2015 para Colombia identificó que primero, el 69.6% de las empresas colombianas están utilizando tecnología de más de 5 años y el 81.9% de las nuevas empresas no usan tecnologías de punta en sus procesos productivos. 2. El porcentaje de empresas que logra superar las etapas nacientes y convertirse en empresas establecidas viene decreciendo, pues el paso del 14% en el 2010 al 4.9% en el 2014. 3. Las principales razones del
del abandono empresarial está asociado a razones personales, baja rentabilidad en el 24.4%, oportunidad de empleo en el 18.8% y problemas de financiamiento en el 10.9%. Bueno, considero que el COMPES y el clúster se relacionan mucho porque ambos van enfocados al desarrollo económico de las empresas, para crear como alianzas estratégicas, cómo mejorar la productividad y la especialización de las empresas. Buscan cómo evolucionar para adaptarse al mercado y tener más oportunidades de negocio. Cómo las empresas deben de transformarse y identificar las fortalezas de su sector para enfrentarse pues a las nuevas exigencias que tiene el mercado. Pienso pues de que el clúster es un desarrollo muy bueno porque promueve el desarrollo económico. Y entonces considero pues de que ambos se relacionan mucho porque van enfocados en el mejoramiento de las empresas y cómo ser mejor en el mercado para que tengan una buena rentabilidad. Gracias.